Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el tema de medidas de simetría y kurtosis. En la introducción a medidas de forma, complementando mediana y desviación, las medidas de forma como la simetría y kurtosis son esenciales para entender la distribución de datos, proporcionando información valiosa que complementa la media y la desviación estándar. En los conceptos básicos, la simetría mide la desviación de la simétrica en una distribución indicando si los datos están sesgados hacia la derecha o izquierda, lo cual es crucial para el análisis estadístico. Lo que es kurtosis evalúa la concentración de los datos y es el pico en las colas de la distribución, proporcionando información sobre la forma de la distribución comparando su altura y grosor. Gráfica simple. Una gráfica simple puede ilustrar visualmente los conceptos de simetría y kurtosis, mostrando cómo se comportan las distribuciones normales sesgadas y con diferentes niveles de kurtosis. En los tipos de distribuciones tenemos la distribución simétrica, leptocúrtica y platicúrtica. En la simétrica, la distribución simétrica tiene una simetría cercana a cero, indicando que los datos son equilibrados alrededor de la media. En la leptocúrtica presenta una kurtosis mayor a 3, mostrando picos altos y colas más pesadas en la distribución. En la platicúrtica tiene una kurtosis menor a 3, lo que indica picos más bajos en las colas más ligeras en la distribución. Aplicación de ingeniería. Importancia general. Detectan outliers y problemas de calidad de datos. Indican si hay mayor riesgo de eventos extremos. Guían la elección de modelos estadísticas, pruebas de hipótesis y transformaciones, evitando conclusiones erróneas al asumir simetría o normalidad cuando no existe. En análisis de riesgo tenemos el cualitativo y el cuantitativo. En cualitativo evalúa riesgos de forma subjetiva, basándose en percepciones de gravedad y probabilidad. Por ejemplo, matriz de riesgo con escalas baja, media, alta, útil cuando hay datos ilimitados. En cuantitativo usa datos numéricos para calcular probabilidades e impactos, por ejemplo, mediante simulaciones Monte Carlo análisis estadístico. Aquí la simetría y kurtosis ayudan a refinar modelos de captura de desviaciones de la normalidad de distribuciones de riesgos. Su importancia previene los fallos, toma de decisiones informada, cumplimiento normativo, optimización de costos. Prevención de fallos permite anticipar escenarios adversos y diseñar controles preventivos, reduciendo la probabilidad de incidentes. En lo que es toma de decisiones informada, proporciona evidencia cuantitativa y cualitativa para priorizar recursos y estrategias de mitigación. Cumplimiento normativo. Cumple con los estándares como OSHA o ISO, minimizando exposiciones legales y ambientales. En la optimización de costos se identifica riesgos tempranos para evitar pérdidas mayores como proyectos de construcción o manufactura. En la implementación de más arreglos estáticos y vectores, la estructura de vectores o array en programación son las estructuras de datos fundamentales en programación que permiten almacenar una colección ordenada de elementos del mismo tipo y posiciones contiguas en memoria. Esto facilita el acceso eficiente de cada elemento mediante índices. A continuación detalla los aspectos limitados basados en conceptos generales de programación, con ejemplos de lenguajes comunes como C++, Python. Tipo de datos de vectores, la homogeneidad. Un vector debe ser el mismo de tipo de datos homogéneos. Esto asegura la consistencia eficiente en el almacenamiento y procesamiento. Por ejemplo, un vector puede contener solo enteros, flotantes, caracteres o cadenas, pero no una mezcla sin conversiones explícitas. Tenemos los tipos comunes, tenemos los enteros, int, flotantes, float o double, caracteres char o cadenas string. En int para números enteros con verdades de conteos, en float para números decimales como promedios o mediciones, en char para letras o símbolos individuales y string para textos. En lenguajes lo portan directamente. Otros en lenguajes como Python dicen equivalentes a arrays dinámicos que pueden ser flexibles a los arrays estrictos como los NumPy. En consideración es el tipo que define el tamaño de la memoria de cada elemento. Si intentar almacenar un tipo de incompatible puede generar errores en tipo de progresión de ejecución. Conclusión: las medidas de simetría y kurtosis enriquecen el análisis descriptivo al revelar forma de distribuciones, permitiendo detectar la división de la normalidad y riesgos asociados con las pesadas de la ingeniería, apoyando decisiones de calidad, fiabilidad y modelabilidad. Los vectores y arreglos en C++ proporcionan estructuras eficientes para procesar grandes volúmenes de datos en estos cálculos. Su comprensión integrada fortalece la sintaxis estadística computacional entre los técnicos modernos. Sería todo en cuanto a lo que es el PPT. El tema del código sería así. A ver. Ahora les presento un programa en C++ que muestra cómo calcular e interpretar las medidas de simetría y kurtosis o apuntamiento usando vectores para manejar los datos. El problema número 1, la simetría Fisher, calcula el coeficiente de simetría de Fisher. ¿Qué media distribución tiene cola a la derecha positivo y a la izquierda negativo? Usa el método tercero estandarizado ajustado que muestra por factores
1n-2. Sirve para saber si los datos simétricos obtienen sesgo, por ejemplo, salarios suelen ser asimétricos positivos. En el problema número 2, kurtosis, calcula los dos coeficientes de kurtosis. P2 de Pearson, G2 de Exxon de Corson de Fisher. El de Pearson, momento cortado estandardizado, G2 de Fisher. Nos dice si la distribución es más apuntada a la lecturcúrtica, similar a la norma mesocúrtica, o más achatada a platicúrtica. Sirve para evaluar si hay valores extremos más frecuentes de lo esperado, o las pesadas. Y en lo que es el tema del problema número 3, resumen de simetría de kurtosis. Es una función sin parámetros que calcula ambas medidas en un solo conjunto con un Euler evidente. Muestra cómo un valor extremo afecta fuertemente la simetría de la kurtosis. Sirve para entender el impacto de Eulers en estas medidas de forma práctica. En el problema número 4, comparación de distribuciones, es un vector de vectores. Arreglo bidimensional para comparar tres distribuciones diferentes. Una simetría, una simétrica positiva y más puntual imprime una tabla comparativa con la simétrica kurtosis y una interpretación sencilla. Sirve para ver cómo cambian las medidas según la forma de datos y practica el uso de arreglos de vectores anidados. Eso sería todo. Gracias, ingeniero. Nos vemos hasta el siguiente trabajo.